Un ejército debe, pues, estar constituido en términos que una sola orden ponga en movimiento las tropas y todos los demás ramos que le son anejos en campaña, sin que ninguno pueda dudar de lo que le compete ni se note una falta. Estas facultades solo las tienen los ejércitos franceses, que hacen marchas y movimientos tácticos de celeridad increíble, porque tienen bien montadas, organizadas y sujetas a un solo resorte todas las autoridades y dependencias que pertenecen a un ejército bien constituido en todas sus partes. Teniente General Francisco Javier Castaño en 1807. Pues buenas, bienvenidos a Belumartis Historia Militar, vuestro canal de historia militar. Y bueno, un día más estamos con nuestro compañero David Canorrea, ya sabéis, entre otras muchas cosas, investigador incansable de esta época y un invitado ya que tendréis que conocer porque aquí en Belumartis ha aparecido ya en un montón de programas, todos ellos muy, muy interesantes. Buenas, David. Buenas tardes o buenas noches ya, David. ¿Qué tal? Pues muy bien, hoy nos vamos a meter, a ver si nos da tiempo a hacerlo antes de no pisarnos con el siguiente programa, vamos a meter un poco el turbo. Sí, Co- Comentar cosas muy, muy interesantes de un periodo tan comentado como desconocido, porque efectivamente. hay mucha gente que siempre habla de la era napoleónica, de las tácticas, etcétera, pero en realidad, como se dice en Román Paladino, tienen una idea un poco distorsionada, ¿no? Iba a decir que no tienen ni Exactamente. idea, ¿no? Pero tienen Como, una idea rara, ¿no? pues realmente como en cualquier época. La pena es que incluso muchas veces, pues algunos historiadores también caen en tópicos y bueno, pues errores muchas veces eh, en algunas ocasiones por falta de información, en otros pues porque se dejan guiar por esos tópicos. Y precisamente la idea que de esta exposición, el objetivo sería ver el arte de la guerra, tanto en el siglo XVIII como en el principio del siglo XIX, lo que serían las guerras napoleónicas, verlo desde ese punto de vista técnico y a la vez histórico. Ujú. Pero lo que sí que es muy importante es el entender el por qué se luchaba así y el por qué se tenía que luchar de cierta forma y cómo fue evolucionando a lo largo de esos años. Pues si te parece, vamos a ir Sí, de acuerdo. comentándolo, Vale, ¿no? pues vamos a ir haciendo vamos a aprovechar las diapositivas. Además, como que queda luego en la exposición para que luego cualquiera lo pueda revisar y, bueno, ver alguna duda que tenga, porque vamos a ir poniendo en buena parte, aunque también hay algún cuadro y algún comentario escrito, vamos a Ujú. utilizar documentos originales de la época. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué es lo que hace que entre lo que serían las guerras, vamos a empezar con las guerras de la Revolución en 1792 a 1815 en Waterloo, pero la realidad es que el gran cambio va a empezar a darse en el siglo XVII. ¿Por qué? Pasamos tanto en diapositiva. Del siglo XVI al siglo XVII, pues la principal arma de la infantería había sido la pica. Sin embargo, según se va introduciendo las armas de fuego, que en un principio, por un lado, tenemos los mosquetes y por otro lado tendríamos el arcabuz. La gran diferencia entre el arcabuz y el mosquete es que el mosquete era un poquito más preciso, era más largo, más pesado, con lo cual se tenía que utilizar la horquilla. El arcabuz era un poquito más pequeño, tenía un calibre menor y podía usarse pues sin necesidad de horquilla. Pero
claro, ¿qué es lo que ocurre? Que a pesar de todo son armas complicadas, son complicadas de utilizar, y muchos generales eran un poco reticentes a cambiarlos, sobre todo los españoles. En otros lugares, como por ejemplo en Suecia, se le empieza a dar más importancia a estas armas de fuego que a la pica. Aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre un arcabuz y un mosquete. El mosquete sería el que está abajo, sí, y encima tenemos un arcabuz. Vale. En 1691, hablando de España, pues lo que me pone aquí, los tercios de Flandes se estructuran en 15 compañías de 50 soldados. Del total de 750 soldados, el tercio, 275 son mosqueteros y 275 son arcabuceros. Y 200 piqueros. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya hay, como hemos dicho, otros países, Suecia, Inglaterra. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.